psicopedagogía y justamente una persona de consulta continua que tenemos aquí en la 89.3. Miriam, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo estamos? Buenas noches, Silvia, Marcelo, Laureano, qué gusto escucharlo como siempre. Gracias por atendernos, sobre todo a esta hora. ¿Tenemos que hablar de un trastorno? ¿De qué tenemos que hablar? Bien, bueno, hoy, gracias primero por visibilizar también y acompañar a esta gran campaña que es internacional, Unidos por la Dislexia, para visibilizar esta problemática, ¿no? La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico, ¿sí?, que tiene que ver con las dificultades o barreras para el aprendizaje de la lectura fluida, automática, ¿sí? Por eso también afecta a la lectura, pero como la lectura es transversal a la vida de todas las personas, también termina afectando o imposibilitando una escritura correcta, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de una condición. Ahí está. ¿Sí? Me gusta por ahí el término de condición, porque además es para toda la vida. O sea, con esta condición se nace, se crece, se convive y se aprende a vivir. Es así, a lo largo de toda la vida, y también el componente hereditario, que es interesante porque en este contexto donde cada vez se realizan mayores diagnósticos y se visibiliza la problemática, nos llegan a consulta muchos estudiantes, y detrás de los estudiantes vienen el papá o la mamá que dicen: mire, doctora, a mí me pasaba lo mismo, pasé por todas estas cuestiones, terminé dejando la escuela, odiaba ir a clase, odiaba a la maestra, etcétera, etcétera, y resulta que también desencadenan, conociendo esa verdad, que les da en algún punto un gran alivio, ¿no? De entender que en realidad no eran los vagos, que no eran los tontos, que no eran los lentos, sino que había una condición y que en otra época no se conocía y mucho menos se atendía, ¿no? Miriam, usted decía que es un factor hereditario, y mi pregunta ¿es de nacimiento o puede surgir en cualquier momento de la vida? Es de nacimiento, sí, se nace, se están estudiando de todas formas algunos factores que tienen que ver con esta condición, y se cree que hay, por ejemplo, hay afecciones en cromosomas 11 y 15, ¿sí? Hay estudios genéticos que se están haciendo en este momento, pero en definitiva lo importante es entender que generalmente detrás de una persona con dislexia hay alguna cadena familiar, ¿sí?, que a veces puede ser un padre, un abuelo, un tío, que también tuvo esa condición. Se mide. Entonces, cuando uno trabaja, estudia, decía la mamá de Jauriel, que es una mamá con la que trabajamos permanentemente, que ella, en este momento que Jauriel ya está grande y está haciendo su vida independiente en Brasil, por ejemplo, ella ahora está estudiando y sigue luchando, pero porque puede tener un nieto, ¿no?, con esta condición. Sí. ¿Se mide en grados, en niveles? ¿Es así o no? En general se habla de 3 tipologías, ¿no? Un nivel leve, moderado y profundo. Pero en definitiva, cada nivel, cada situación va a depender del contexto, de la persona, de los andamiajes que pueda tener, de los recursos, ¿no? Hablo de recursos familiares, de apoyo en la escuela, de su autoestima también, porque en definitiva hay algo que es importantísimo. Cuando la dislexia no es detectada y no es detectada a tiempo, la escuela genera muchísimo estrés en los estudiantes, porque hay un desgaste enorme a nivel energético para poder hacer estas decodificaciones que para un lector fluente no representaría un gran problema, ¿no? Bien. Ellos sí. Las 9 de la mañana para un chico con dislexia en una escuela, en un aula común, son las 3 de la tarde de otro niño. O sea que imagínense el desgaste energético que tienen, estar expuestos sobre todo a nuestro sistema, que absolutamente no es compatible con este tipo de condiciones. ¿Cuáles son los rasgos característicos de la dislexia? Bien, puntualmente lo que tiene que quedar en claro es que hay una dificultad persistente en la lectura fluida, automatizada, ¿sí?, y eficaz. Eso es lo puntual. Ahora, muchos pueden leer, ¿sí?, pueden leer inclusive hasta con cierta fluidez, pero no hay una lectura, no tienen comprensión de lo que leen, ¿sí? Sí.
Se me Sí, hacía no, que Vos se sabés estaba que cortando. hizo como una pausa, tuvo como Sí, se una... cortó. Yo creo que para mí se quedó sin batería. Uy, Por la estaba forma, tan ¿no? interesante la charla. Bueno, lo importante de esta condición, como dice Miriam, o del trastorno de la dislexia, es que se puede empezar a detectar desde chico. Eso, el diagnóstico precoz, ¿para qué? Para que este niño no se sienta frustrado durante toda su vida. Muchos detectan que son disléxicos cuando son grandes. Imagínate Sí. todo lo que padecieron, Sí, ¿no? aprovecho, A ver, ahí le está, pregunto, está de vuelta. Miriam, ahí estamos de Sí, nuevo. sí, Miriam, volvimos. hablábamos, bueno, a veces minimizamos el tema y entre nosotros nos decimos, pareces disléxico cuando cometiste un error, cuando escribiste Sí. algo o dijiste, a ver, está... Omitiste, Om- mezclaste una palabra con otra. Exactamente. ¿Puede detectarse así en la adultez? Si estos errores son persistentes y hay omisiones, sustituciones y en general, o que las personas dicen, a ver, cambian la D por la B larga, por ejemplo, que son letras que funcionan de alguna manera en espejo, ¿no? Y esto es persistente y la persona se da cuenta de que son errores absolutamente comunes en su vida, es un indicador. No quiere decir que directamente esto nos lleva a pensar una dislexia, pero es un indicador porque generalmente esto les pasa, ¿no? Que leen con errores. Cuando escriben también muchas veces escriben con errores porque uno escribe como lee. Entonces escriben con errores, omiten letras, agregan, sustituyen, invierten, entonces casa por caso es lo mismo, gracias por García. Me acuerdo de ahora el día del psicopedagogo, muchos me escribían o me hacen tarjetitas, ¿no? Entonces era García por todo lo que haces por mí. Yo, Sí. obviamente Sí. que uno entiende que es gracias, ¿no? Sí, Pero esto es sí, algo sí. al tipo. Él por le, es por fe. Entonces cambia el sentido de todo lo que la lengua escrita, ¿no? La conciencia fonológica es fundamental, porque eso ya a partir de los 3, 4 años, las maestras a nivel inicial se pueden dar cuenta, si los chicos comienzan a tener conciencia fonológica, ¿no? Que significa entender que la pup suena como pup y representa un grafema. Entonces esto lo va codificando de manera positiva cuando no hay ninguna condición. Bien. Y lo otro que es re importante o muy importante es que se dan personas con un coeficiente o un hándicap intelectual promedio y hasta superior. Por eso son altamente creativos y sobreviven en este universo porque justamente tienen otras herramientas, ¿no? Generalmente utilizan la tecnología de manera absolutamente brillantes. Bueno, y tenemos referentes como Steven Spielberg, Sí, por ejemplo, Salma Hayek, Steve Jobs, Exacto. también. Muchísimos referentes que nos hablan de, bueno, de personas que fueron brillantes por condiciones y que pudieron superar esto de la dislexia porque tuvieron seguramente acompañamiento, ¿no? Tuvieron ese abrazo, ese alojamiento que nos da el sistema o no nos da. Entonces, esto está dirigido también, estas campañas, a visibilizar, a contarle a los docentes que cuando hay alguien con esta condición es importante poder entender que hay una ley que es la 27.306, esta ley nacional al que la provincia de Misiones adhirió ya en el 2017 y que es una ley que de alguna manera explica qué es la dislexia, todas las condiciones y propone, ¿no?, capacitación docente, que el PMO, que el programa médico también obligatorio lo contemple, que no es una discapacidad, pero necesita tratamientos y todo un equipo que acompañe, y que la escuela, por favor, organice e implemente las adecuaciones curriculares. No hay que recortar contenidos en absoluto, pero sí es necesario que se eviten los copiados extensos, que se eviten, por ejemplo, exponerlos a una lectura delante de sus compañeros. Esto es terrible y genera muchas consecuencias a nivel emocional. Chicos que mojan sus zapatillas el domingo a la noche para no ir el lunes a clase. O sea, uno, la verdad que cuando está en este camino, siente mucho dolor por la empatía que te da el otro, ¿no? Muchas veces porque realmente vemos que a pesar de que están los diagnósticos y los informes muchas veces no son atendidos correctamente, entonces hay que luchar, hay que pelear por esos derechos porque la vida es una y la niñez es una y la adolescencia es una y bueno, y las secuelas emocionales son las que por ahí nos preocupan cuando crecen en un mundo que no los
que no los aloja, ¿no? Claro. Miriam, un abrazo grandote, te dejamos volver a la clase antes que la profe nos rete a todos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Chao, Saludos. hasta pronto, chao, chao. Hasta luego. Magíster en psicopedagogía, Miriam Báez, contándonos un poco este panorama en el Día de la Dislexia respecto de cómo detectarlo, qué le sucede a los niños y sobre todo pensando en que es hereditario, cuántos padres